Bienvenidos a Alineación Indebida. Goleadas y más goleadas, matando al Wigan a cañonazos. El Arsenal avanzó de ronda. Liam Rosenior entrenó en su momento a los Tigres y hoy en día tiene los secretos para calmarles, hasta un 0-4 a favor de su actual equipo, mientras que el actual Liverpool parece haber encontrado una lucidez hasta ahora perdida y para perdido el Brighton en Anfield. El Salford dignamente compitió contra el otro equipo acusado casi tanto como ellos de ser artificiales, el Manchester City, y fue real, fue completamente real la remontada del Mansfield en campo de un Burnley que de tanto jugar con fuego se quemó. Además, la victoria fue para el equipo del hijo de Brian Clough, Nigel Clough, porque la magia de la Copa sigue existiendo, y en esta Copa seguirá existiendo el West Ham de Nuno y Gémez, y también ese creador de contenido infinito que es el Wrexham, tras ganar al Ipswich. El Norwich tiene al que quizás se convierta en el mejor delantero australiano de todos los tiempos, pero lo que no es ni quizás ni tal vez, sino la apuesta más segura de todas, es Sandro Tonali. Todo eso y mucho más hoy aquí en Alineación Indebida. Y para llevar a cabo el episodio de hoy, yo soy André Iturralde y junto a mí se encuentra un selecto panel de dos personas que comienza por el exjugador del Atlético de Madrid, excompañero de Coque y de Morata, es el vigente campeón de la Copa Indebida, es el doctor, es Rafa Pastrana. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal, chavales? Pues como siempre, yo fiel a las citas de FA Cup. Sabemos que son, digamos, pues podcast de café para muy cafeteros. Esta jornada, además, en especial, porque digamos que tenemos pues poco capset, poco titularcito de clickbait. Pero bueno, han pasado cosas, las comentaremos y yo creo que hay algo de lo que rascar. Y luego, evidentemente, siempre tenemos pues el fútbol de verdad, ¿no? Las categorías inferiores y todo eso, que es lo que nos da lustre a este ilustre podcast. Y hablando de ilustre, nuestro siguiente invitado de ESPN Argentina es Santi Bauza. ¿Cómo estás, Santi? Hola, Ander. Me queda muy grande realmente, ilustre, por favor, no. Estas Ilustre, cosas ya familiar, ya uno de nuestros referentes, pilares del programa incluso. Bueno. Ya te está yendo a la mierda. Me voy a limitar a decir que estoy muy contento de volver a formar parte de esto, aunque algunos no quisieron por las circunstancias, pero bueno, acá estamos los que resistimos. Ahí está, efectivamente. Jornada de FA Cup, queridos oyentes, tenéis que entender que es complicado porque como muchos que nos escucháis desde España ya sabéis, la FA Cup no se retransmite en España, lo cual hace difícil la tarea de ver los partidos. Afortunadamente en Sudamérica lo retransmite todo ESPN, pero en España no tenemos esa misma suerte. Y claro, estamos Rafa y yo que vamos a lugares inhóspitos de internet a buscarnos la vida y luego están los demás que no lo hacen. Así que ahí está, aquí estamos Rafa y yo. Ellos se lo pierden, efectivamente. Estamos Rafa y yo en Españita y Santi al otro lado del charco para comentar, para informar realmente, porque muchos no habréis podido ver casi nada, por desgracia, pero vamos a comentar lo que nos ha dejado esta jornada de FA Cup, como también, que no lo he comentado en la introducción, los cambios de entrenador, nuevo entrenador en el Tottenham y nuevo entrenador en el Nottingham Forest, porque grabamos el último podcast y una hora o así después de que se grabase el programa, el Nottingham Forest despidió a Sean Dyche. Así que ya un poco en aquel episodio comentamos un poco lo de Sean Dyche en términos de crítica de lo mal que lo estaba haciendo el Forest y bueno, pues un poco sirvió de análisis de su despido. Pero hoy habrá que comentar que ahora está Igor Tudor en el Tottenham y Vítor Pereira en el Nottingham Forest, pero eso será un poco más adelante en el programa de hoy. Y más adelante, esta semana, como siempre, los jueves tendréis programa premium intersemanal, doble dosis de alineación indebida. Si queréis más de nosotros cada semana, podéis acceder a ese contenido exclusivo a través del link en la descripción, patreon.com/alineación indebida. Os podéis suscribir desde tan solo €1 o $1 y para poder escuchar todos los episodios intersemanales de jueves
podéis hacerlo desde 5 euros o $5 al mes. Así que muy bien, ahí tenéis eso. Si queréis más de nosotros, como digo, y como siempre, si es la primera vez que nos escucháis, si os gusta lo que hacemos y os basta con uno de los lunes, lo que siempre apreciamos, lo que siempre nos viene enormemente bien son vuestros likes, comentarios, que compartáis el programa, todas esas cosas buenas. Y nada, ahora sí que sí, vamos con la acción de este fin de semana en la FA Cup, comenzando por el último partido, Santi, victoria del Arsenal sobre el Wigan Athletic 4-0. Tan solo el segundo duelo entre Arsenal y Wigan en toda la historia de la FA Cup. El anterior duelo fue en semifinales de la FA Cup del año 2014, aquel año en el que llegaron a semis el Arsenal, el Hull, el Wigan y el Sheffield United, y el Arsenal acabó venciendo al Hull en la final y también al Wigan en semis, pero en penaltis, una tanda de penaltis en la que Mikel Arteta marcó, y ahora casi 12 años después, como entrenador del Arsenal, bueno, pues destrozando a cañonazos al pobre Wigan, que pues no estaba preparado para un reto de esta altura, y bueno, 4-0 al descanso y ahí se acabó el partido prácticamente. Sí, es exactamente como vos decís. Realmente no hizo honor a la tradición el Arsenal de ponerse las cosas tan difíciles para sí mismos, como lo hizo en aquella semifinal de 2014, que a pesar de tener el camino más allanado que posiblemente se puede tener, mierda que hizo transpirar a todos los involucrados cuando eso ocurrió. Así que bueno, eso esta vez fue mucho más sencillo. La verdad que igualmente, no sé si se llegó a comentar el hecho de que el Arsenal no ganó en la semana. Otra vez volvió a ocurrir que el equipo que jugó primero entre Manchester City y Arsenal tuvo la ventaja no solo a nivel deportivo, sino a nivel mental, porque el Arsenal le tocó una visita jodida contra Brentford. Quizás la cancha más complicada para jugar en toda la Premier League, y así fue. Empató 1-1. Y la verdad que el ruido que generó ese empate de acá hasta este partido, sumado también a dos noticias muy, muy difíciles para el Arsenal, que son las dos lesiones tanto de Kai Havertz, a quien yo había elogiado muchísimo en la semana solo para que a la primera de cambio se lesione otra vez, como Martin Odegaard, que sufrió un golpe ahí durante ese partido contra Brentford, después de precisamente reemplazar a Eberechi Eze, y de pésimo partido, de hecho, se de paso, y va a estar afuera un tiempo, de manera que el único jugador que tiene en este puesto es Eberechi Eze. Encima, después en la previa de este partido se lesionó Calafiori, con lo que tuvo que entrar Saka a jugar de volante, y la verdad me gustó bastante Saka jugando por adentro, y fue el partido que me parece que necesitaba Eberechi Eze para liberarse y para sacarse un poco todo esto de presión y de críticas que me parece que estaban bastante fundadas sobre su falta de aporte y falta de creatividad y parecía que se escondía en aquel partido contra Brentford. Eso no ocurrió esta tarde, estuvo en todo lo bueno que generara el Arsenal de mitad de cancha para adelante. 2 asistencias, la primera de ellas una locura. Primero lucha con el cuerpo casi desde la posición de central y después le pone un pase rompelíneas exquisito para que definiera a Madueke en el mano a mano. Yo creo que es un poco lo que se esperaba de este Arsenal contra un rival de menor categoría, pero de todos modos ya hemos visto que en partidos anteriores de esta misma temporada se han hecho las cosas muy difíciles a sí mismos, así que celebro que hayan podido resolver este partido en menos de media hora, y además que lo hayan hecho cuando el plantel está tan, diría, al límite en cuanto a lesiones, no tanto en general, pero sí en puestos específicos, ya con las lesiones de Havertz, de Odegaard, recién ahora se están recuperando Saka, Saliba, Calafiori, como digo, se volvió a resentir. White creo que también volvió a tener un golpe, lo cual propició que entrara Marley Salmon con 16 años. Y también al final del partido se generó una situación que realmente no sé cómo describir o no sé cómo juzgar, que fue que a 5 minutos del final Arteta decidió
sacar a Kepa Arrizabalaga y meter a Tommy Setford en el arco. Eso te iba a preguntar, porque yo para entonces ya había quitado el partido y estoy viendo ahora que ha habido un cambio en el 87. ¿Por qué? Y tranquilamente puede ser una arteteada de manual, la verdad. No te voy a mentir. Me gusta la explicación. Puede tranquilamente ser una arteteada de manual, que la verdad no sé cuál habrá sido la opinión del técnico, de algunos jugadores o incluso de los comentaristas del partido de Wigan. Yo no sé cómo me lo tomaría si fuera hincha de Wigan. Entendería si consideran que es una falta de respeto. No sé si realmente fue así o fue simplemente que le quisieron dar el lujo al pibe. Pero es raro, porque ya había debutado. O sea, no era para que debutase. De hecho fue titular, creo que fue... Contra Preston. Sí, mira, sí, debutó efectivamente. Lo de Rafa, sí, 100%. El 30 de octubre del 2024 en Preston, en la Carabao Cup. Sí, el día del célebre gol de Luis Skelly. Efectivamente. Ahí está. Sí. Ahí está. Sí. Así que, pues eso, Tommy Setford por algún motivo volviendo a jugar porque a Arteta le gustan estas cosas. Pues eso, ahí está. Victoria 4-0 del Arsenal. En imágenes divertidas del partido he visto que al descanso Gunnersaurus, la mascota del Arsenal, y la mascota del Wigan, que es una empanada inglesa, una de estas pies inglesas, pero, o sea, tamaño real y disfraz de mascota, pues estaban jugando a chutar balones a una mini portería. Así excelente. Este es el triunfo que realmente vale. Igualmente quiero rescatar una bandera que apareció en la hinchada visitante, que también es una bandera que ganó el partido, que decía Wigan till I pie. Exactamente. En vez de Wigan hasta la muerte, Wigan hasta la empanada. Hasta la empanada inglesa, las típicas pies que se consumen en Inglaterra, y bueno, es al Wigan lo que le queda para consumir hoy en día, ¿no? Porque si algo también ha consumido el Wigan en los últimos días, Rafa, ha sido a su ya exentrenador Ryan Lowe. Por Ryan Lowe, exentrenador del Preston. De hecho, este partido yo lo he visto con bastante felicidad, porque claro, esto era lo que le habría tocado al Preston. Que recordemos que el Wigan había eliminado, el Wigan que lleva una muy mala temporada en League One, muy cerca de... Ahora mismo creo solo un puesto por encima del descenso de League One a League Two. Y eso, el entrenador era Ryan Lowe, el anterior entrenador del Preston antes de Hecking Botan. El culpable, por ejemplo, de que algunos jugadores, como el que ha sido el jugador del mes de Championship, Alan Brown o Liam Miller del Hull City, no quisieran seguir en el equipo. Esto lo han dicho ya porque el proyecto les parecía una basura. Y las críticas en Wigan han sido muy parecidas a las que había en Preston, ¿no? De que Ryan Lowe es un tío muy cenutrio del S3-5-2, y aunque no tenga jugadores para ello, él insiste. Y además se hizo viral hace unos días, Rafa, porque alguien hizo un montaje. De cómo dice la palabra no sé qué, ¿no? Sí, de todas las veces que dice la palabra calamidad en inglés, sí, calamity. Calamity. Porque no sabe cómo se pronuncia, pero lo sigo. Sí, es que es un tío... Podríamos decir que con un acento scouse como muy marcado. Además. Claro, bueno, es el Rubén Amorim de la Football League. Puede ser, un poquito. Bueno, o sea, de hecho, cuando lo ficha el Preston, que venía de Plymouth, si no estoy yo equivocado, era como el típico entrenador de estos, medio joven, que tiene buena pinta, pero bueno. Y en Preston tuvo la primera temporada fue bastante buena, la segunda muy mala, y la tercera, recordemos que se va en el primer partido de la temporada, pierde con el Sheffield United y se pira. Entonces, bueno, yo es un tipo al que no le tengo antipatía, porque yo creo que con plantillas muy jodidas de Preston hizo buenas cosas. No sé si os acordáis aquella vez que fueron como 8 partidos serios ganados, entonces que estaba en playoff y la gente decía, ¿qué es esto? Un equipo que solo gana 1-0 y está primero. Pero bueno, de hecho, se celebró mucho en Wigan, precisamente eliminar al Preston, ¿no? Porque era una especie de Ryan Lowe derby. Pero bueno, ya hemos visto que honestamente el Wigan en lo que se tiene que centrar es en lo que le queda para no bajar a cuarta. Que recordemos que es que todos los que estamos aquí, casi todo el mundo que está escuchando este podcast, al Wigan lo ha visto en primera, al Wigan Roberto Martínez, la FA Cup, y lo tenemos ahora prácticamente para bajar a cuarta. O sea que este tipo de partidos son distracciones. Han cobrado la prima de jugar en el Emirates y ya pues
a centrarse en lo que les toca. Y por cierto, hoy en el banquillo, mítico Glenn Whelan, de asistente de Graham Barrow. Exactamente. Bueno, realmente estaban compartiendo el puesto. Sí, es que no, sí, o sea, pone que están de interinos los dos. Yo, claro, cuando he visto a Glenn Whelan, que tampoco me parecía tan mayor para ser primer entrenador, pensaba que era asistente, pero por lo que he revisado, efectivamente. Sí, igualmente convengamos que hace 15 años que parece que Glenn Whelan tiene 50, ¿no? Claro, efectivamente. Cuando metía goles en el Norwich ya parecía que desde el 2008. Sí, que Glenn Whelan la gente lo recordará como mediocentro del Stoke en la Premier durante muchos años y muchas temporadas. Rory Delap y Glenn Whelan de mediocentros. Y también, Rafa, mencionabas al Wigan de Roberto Martínez que gana la FA Cup. Hay un jugador del Wigan, de aquel Wigan que ganó la FA Cup. ¿Sabes quién es? No sé, como no sea... No, ni idea. Jack Hunt igual. No, Callum McManaman, que además era suplente. Callum McManaman, madre de Dios. Callum McManaman, ¿no te acuerdas tú del extremo derecho del Wigan? Sí. Sigue jugando. Claro, es que lo iba a decir, digo, pero es que este tío ¿cuántos años tiene? Claro, cuando han dicho en la retransmisión hay un jugador de aquel Wigan, es como, no puede ser. Y luego han dicho Callum McManaman y es como, ay Dios, Callum McManaman. Ah, claro, que solo tiene un año más que yo. Es que cuando ganó la FA Cup, cuando ganó la FA Cup tenía 20, claro. Sí, básicamente, sí, bueno, 20-21. Otro jugador que, bueno, que siempre por lo menos pareció 5 o 10 años más grande de lo que era, ¿no? Sí, seguramente. Estos con entradas feas, pobrecito. Y claro, es que Callum McManaman no lleva en el Wigan desde entonces. Callum McManaman ha tenido 3 etapas diferentes en el Wigan. Aquella primera, del 2009 al 2015, que ganó la FA Cup. Luego de 2018 a 2019. Y luego desde el 2023 hasta hoy. Entre medias, pasó por el West Brom, el Sheffield Wednesday, el Sunderland, el Luton, el Melbourne Victory y el Tranmere Rovers. Se ha pegado buenos Erasmus ¿eh? Sí. Entonces volvió el Wigan el año que volvieron a League One y subió de nuevo con McCann, ¿puede ser? Sí. El año que jugó préstamo Rhys James. Sí, ¿no? ¿De 18-19? ¿Ese 18-19, correcto. Sí, que ahí está. Pues eso, hay nostalgia para los más... tío, madre de Dios. los más experimentados del lugar. Y bueno... A ver, Liam Ross Sr., hablando de volvía a donde, bueno, a uno de los lugares que le forjaron como entrenador, Hull, que Hull para forjar cosas bien, sitio horrible, feo, dantesco de la geografía inglesa, y llovía y mucho, casi nevaba, y el Chelsea sí que hizo que lloviesen los goles sobre el Hull City. Rafa, victoria 0-4, hat-trick del ídolo de Gonzalo Carol, Pedro Neto, y uno de Estebao entre medias para, bueno, una victoria cómoda, sencilla, con hat-trick de asistencias también de Liam Delap. Sí, a ver, el Hull City lo tenemos ahora mismo metido en, como hablábamos con el Wigan, pues metido en cosas más serias, está metido de lleno en la pelea. Ahora mismo yo casi diría que por pelear el ascenso directo, porque solo son 5 puntos menos que Coventry, y el Coventry en esa dinámica tan mala que ya hemos comentado, y rotó bastante. Es verdad que sí que jugó, por ejemplo, Liam Miller, que había dicho antes, jugó Ryan Giles, pero salió con mucho suplente, yo creo, digamos, teniendo en mente lo que bueno, pues que contra el Chelsea era muy complicado. De hecho, en defensa, aparte de un chaval de McCarthy y de John Egan, está el mitiquísimo Paddy McNair. O sea que la verdad es que el equipo que sacó el Hull es mucho de lo que ha rascado ahora en el mercado de invierno. Y por contra, pues oye, el Chelsea sacó un 11 muy reconocible, muy parecido a partidos que hemos visto este año de Premier, con un Rhys James, con Andre, con Caicedo, con Pedro Neto, o sea, con con 10 jugadores mejores que los del Hull City y Garnacho. Correcto. Es la manera de Liam Rossenior de enrostrarles dónde está ahora. Efectivamente, ahora me toca a mí, ¿no? Que diría el bueno de Iago Aspas. Y es verdad que se le hizo, la primera parte se le hizo un poco el primer tramo, digamos, arduo, porque es verdad que el Hull City, pues lo que plantó es, digamos, pues una defensa de prácticamente de 7 detrás de la línea del balón. Sí, y la verdad que le costó mucho al Chelsea hasta que llega la primera
hasta que llega casi al borde del descanso el primer gol de Pedro Neto de nueva pase de Liam Delap. Y luego es verdad que nada, la vuelta del descanso ya es exhibición. El otro de Pedro Neto, la jugada muy buena de Delap para el gol de Estebao. Y luego también es verdad que todos nos podemos quedar con la jugada de Delap, de que le viene el rebote del portero, se le va el larguero y luego encima pues no gestiona bien el rechace que le cae. Pero yo creo que estuvo bien y también está muy bien en la jugada del 0-4. Es verdad, hombre, que no es lo mismo cuerpear con Paddy McNair que cuerpear con un defensa de la Premier. Pero bueno, oye, para al menos para este nivel sí que le sirvió. Y eso, pues yo diría que una victoria pues lógica y rutinaria, pero que sí que le sirve, yo creo que a Rossenier, pues oye, pues para recuperar un poco de confianza seguro de Delap, para ver a Neto, que igual le gusta más justo detrás del delantero en vez de echado a banda, para que Estebao, por ejemplo, siga cogiendo minutos. Yo la verdad que vi, por ejemplo, para que Sark, que ha vuelto ahora de la cesión del Estrasburgo, pues para que también se vaya acomodando. O sea que yo la verdad creo que fue un partido, digamos, en el que se impuso la lógica y en el que el Chelsea pues montó una cara sólida, que es lo que tiene que enseñar para el resto de competiciones y el resto de la temporada. Completamente, pues ahí está la victoria del Chelsea en Hull. Se habían enfrentado 8 veces a lo largo de la historia en FA Cup estos dos. Las 8 veces había ganado el Chelsea, pues la 9ª también. Así que el Chelsea estará en los octavos de final de la FA Cup. Santi, al igual que el Liverpool, que arrasó al Brighton finalmente. El Liverpool parece que va encontrando su inspiración, equipo algo más cohesionado, algo más efectivo. Ya dio una buena imagen entre semana en Sunderland, en su victoria en el Stadium of Light, y aquí contra un Brighton, bueno, un tanto diezmado, con el rumbo algo perdido en su temporada, y que aquí terminó pues llevándose un golpe sustancial, 3-0 en Anfield, goles de Jones, de Szoboszlai, de Salah de penalti, algo que podamos destacar, rescatar de este partido. No, que se marca de nuevo en la pobrísima racha que está arrastrando el amigo Hurseler. Sí. Que un poco su temporada se podría comparar con lo que está atravesando Newcastle, que era quizás una temporada donde tenía en teoría que consolidar lo que venía haciendo del año anterior y en su lugar cayó bastante. Hay muy poco del Brighton que se le reconocía de antes. Creo que ya son 6 partidos seguidos sin ganar, 4 derrotas entre ellos. Es complicado. Así que, bueno, más allá de que bueno, se esperaba que el Liverpool lo superara, la verdad que, como vos decís, arrasó el Liverpool, arrasó, no le dejó ni media posibilidad, así que yo estaría atento viendo esa situación. Realmente Brighton no es el tipo de club que tome las decisiones que toma un Nottingham Forest, que ya echó a 3 técnicos y acaba de nombrar el cuarto, que es el primer equipo de la historia de la Premier League en nombrar 4 técnicos permanentes en la misma temporada. Correcto. Creo que no sé si del fútbol inglés. Habrá que imagino que habría que preguntar al Watford algún año. Claro, es decir, pero el Watford se limita a 3 como mucho. De hecho, el Watford es el único de otro equipo que echó a 3 técnicos durante una temporada. Es con correcto. La diferencia de que en esa temporada la cerraron con un interino, que fue Hayden Mullins. Es Acá, verdad. Marinakis hizo una de más y en vez de nombrar a un interino, nombró a otro permanente. Así es, porque Marinakis no se anda con medias tintas. No, 18 meses le ha dado a un tío que su carta de presentación es ser el entrenador con el peor comienzo de la historia de la Premier. La verdad que sus cojones están ahí. Sí. En su defensa igualmente lo conoce de haber ganado un doblete en Grecia en unos pocos meses con su Olympiacos, a partir de lo cual lo echó igual. Así que... No, claro. O sea, ya, bueno, y a Nuno cuando la pelea de Nuno y Edu, y a Postecoglou y a Sean Dyche. Luego llegaremos al Forest, pero eso, sí, por rematar, pues eso, el Brighton. A ver, sí, o sea, un equipo bastante titular el que saca en Anfield, con las novedades de, bueno, Diego Gómez titular un poco más en punta, extremo izquierdo, más cerca del ataque. Harry Howell en la banda derecha, otro joven canterano, y el joven griego Charalampos Kostulas en punta.
Y es que sí, aun con el regreso de Pascal Gross... Babistuta. ¿Cómo? Babistuta, como le dicen allá. Ah, bueno, sí, porque marcó un gol de chilena este hombre y ya, bueno... Fue desde antes de que llegara al Brighton que le decían así, ¿eh? En ¿Ah, serio. sí? Ah, sí. Ojo, ¿eh? Ese es el Pues apodo que le ahí... habían puesto en Grecia. Mira, pues ahí está. Pues mira, de momento ha marcado un gol de chilena, poco más. Pero, bueno, a ver qué tal y si logra seguir evolucionando. Pero ya lo que hemos comentado otras semanas del Brighton, les falta colmillo, un poco esa sensación de que, bueno, Hursaler, el trabajo en Brighton ha sido correcto, más allá de lo que le odie Gonzalo Carol, pero no ha sido brillante en casi ningún momento, ¿no? Y es como, a este nivel, un entrenador, pues, con tan poco bagaje, tan joven, es un poco esa pregunta de si tiene un poco todas las herramientas para poder elevar al Brighton más allá de lo que ya ha hecho. Pero bueno, quien aprovechó este partido para elevar una temporada bastante pobre por su parte es Milos Kerkez, que bueno, dio una asistencia, estuvo bastante inspirado. Y eso, los goleadores ya mencionados. Jugó Chiesa en punta también para descansar a Ekitike, que salió en los últimos minutos. Así que bueno, importante victoria para mantener la positividad en una temporada, bueno, algo más aciaga, algo más complicada para el Liverpool, pero bueno, avanzando otra ronda de Copa, al igual que el Manchester City, Santi, 2-0 sobre el Salford City. Bueno, dos clubes rutinariamente acusados de artificiales en Manchester, pues aquí el más poderoso de los dos ganó 2-0, que ya es una mejora sustancial para el Salford City, que el año pasado contra el propio Manchester City cayó 8-0, esta vez ha sido 2-0. Bueno, mejora, bien, partido digno del Salford dentro de ser una derrota. Sí, obviamente que la derrota deja bien parado al Salford, justamente por la distancia, porque la verdad que en cuanto al juego, bueno, la verdad que Manchester City hace un gol muy rápido, que prácticamente está bien, durante todo el resto del partido, hasta el segundo, siempre va a estar el tema de que el resultado es tan corto que nunca sabes en qué momento puede aparecer una jugada que vaya en contra de todo lo que vimos antes, pero la realidad es que el Manchester City fue un amplísimo dominador del partido, bueno, que también no tuvo tanta suerte de cara al arco, ni tanto como vos decís colmillo, pero yo creo bueno, que nunca dio la sensación de que Salford tuviera la más mínima oportunidad de empatarlo hasta que finalmente, sí, justamente la decisión del arquero de Salford de no poner barrera en un tiro libre, tal como le ocurrió al propio Donnarumma hace una semana, la pagó caro y terminó en el 2-0 final de Manchester City. También una victoria que no fue tan frustrante como lo sugiere lo reducida de la distancia. Yo creo que si alguna de esas jugadas hubieran terminado en largo, podríamos estar hablando de un partido como el que le tocó al Arsenal o el que le tocó al propio City en la ronda anterior contra Exeter. Completamente. Y bueno, en el Salford teníamos algún que otro nombre ilustre. Ben Sí. Woodburn, por ejemplo. Sí. Rafa. Bueno, Ben Woodburn, que de hecho fue el que tuvo las dos mejores ocasiones del Salford. Claro, recordar porque no sé si viene directamente, pero vamos, creo que el anterior equipo que había antes del este era precisamente el Preston. Sí. Y que hay que recordar que sigue siendo, yo creo, si no estoy equivocado, el goleador más joven de la historia del Liverpool, por delante de Correcto. Owen. Entonces, claro, esto que esté jugando en cuarta división con 26, 25 años, no es tan mayor. 26, es duro, 26. es duro. Y era creo que hasta Harvey Elliott, el más joven de la historia del Liverpool en general. Sí, en debutar. No, sí, era un chico que tenía una pinta. Y luego, otro de lo que el que se mete el primer gol, al que le dan el gol en propia, Alfie Dorrington, que yo sepa, si está ya cedido en League 2, entiendo que no le tendrán tanta fe porque tuvo unas 2 sesiones en el Aberdeen malas, pero en su día era como el gran central de la cantera del Tottenham y la gran esperanza de la cantera del Tottenham a efectos de defensas. O sea que otro que me ha sorprendido. Pues no sabía dónde estaba este año este hombre, si tengo que ser plenamente sincero. Y para mí la derrota gorda del partido es que el City gana 2-0 con un equipo relativamente titular. Sí, desde ya. No, completamente. No, otro jugador que quiero mencionar, de ahí que viene el plantel de Sanford y no lo podía creer,
Es un tipo que hace 3 años, solo 3 años, fue campeón del mundo sub-20. Estamos hablando de Nicolás Siri, un uruguayo que Te lo está iba a esta preguntar, temporada justo te iba a preguntar por él. A ver. está a préstamo desde City Torque en Bueno, Uruguay. Sí. El la casa del Montevideo City fútbol. Torque. Claro, o sea, mi pregunta es, ¿Nicolás Siri legalmente, dentro de las reglas del fútbol, puede jugar ¿De quién contra el es? Manchester City con el Salford estando cedido por la versión uruguaya del Manchester City, el Montevideo City Torque? Bueno, Dios mío. técnicamente no jugó, solamente fue el banco. Claro, no. En este partido no llegó a jugar y en ese caso se eximían, pero, o sea, y podría haber jugado igual, porque si la FIFA no controla la multipropiedad, va a controlar que jueguen jugadores, ¿no? Pero Sí, sí que, y pero sí que estuvo en el es un banquillo poco. Nicolás Siri, así que. Sí, Pero bueno. eso igual es, o sea, si lo pensás es un poco tirado de los pelos tu argumento, pero sí, igual lo entiendo. Sí, no, Pero obviamente es un ese comentario jocoso, da igual que, o sea, si hay jugadores del Girona y del Troyes y tal, da igual que vaya a estar cedido en el Salford, pero efectivamente gracioso que esté Nicolás Siri ahí en Y compañía luego, de otro jugador que no salió del sí, banquillo, Rafa, que es Fabio Borini. Borini. Es acojonante que Fabio Borini en Big 2026, uno, siga jugando al fútbol y dos, que haya decidido irse a Salford a hacerlo, ¿no? Pues esto yo creo que sí que es de... No, igual, tiene un año más que yo. Pero claro, que igual, que está más acabado que... Sí. muy joven para estar en donde está. Muy Muy joven para joven. estar en cuenta, correcto. Bueno, pues se acabó su carrera muy pronto, o sea, Sí. se acabó la gasolina con pocos Y luego años de carrera. para los interesados del documental del Wrexham está el portero improbable después de no sé cuántas lesiones, que es Mark Howard, que era el portero suplente. Es verdad. Y también estaba Cole Stockton, que es un chaval que le ceden en el 19 al Wrexham y que no juega prácticamente nada. Bueno, yo un poco para ponerlos en contexto, la camada de Siri del Mundial Sub-20 está, por ejemplo, Sebastián Boselli, jugador que Sí. estuvo en River y acaba de pasar a Está en Getafe. Sí. Está Alan Maturro, que me parece que también está en Getafe, si no me equivoco. ¿Levante o Getafe? Levante, puede ser. Levante, Puede ser. sí. Alan Maturro y No me quiero equivocar, ¿eh? Ahora En la confirmo. final le gana a Italia y en esa Italia estaba, por ejemplo, Cesare Casadei. Es Ah, verdad. mira, también, es verdad. Sí. Ese mundial que creo que Gonzalo presenció en directo en alguno de los partidos. Así Sí, yo que- de hecho lo cubrí para la Nación en aquel momento y fui a varios partidos, incluyendo la 2 semis y la final. Ah, mira, fantástico. Maturro está efectivamente en el Levante, cedido por el Genoa. Así que ahí está eso, pues con eso tomamos nuestro primer alto en el camino del programa de hoy. Volvemos con mucho más, los nuevos nombramientos y el resto de la jornada de la FA Cup aquí en Alineación Indebida. Ya estamos de vuelta en Alineación Indebida para, bueno, comentar los cambios de entrenador. Por ejemplo, ahora iremos al Forest, pero Rafa, tenemos nuevo entrenador del Tottenham tras el despido de Thomas Frank, que ya analizamos en riguroso detalle en el programa intersemanal. Tenemos a Igor Tudor, exentrenador de la Juve, del Marsella, del Hellas Verona, que llega al Tottenham y a ver, dentro del escaso mercado de entrenadores ilusionantes, vamos a decir, pues no me desagrada Igor Tudor en este momento no sé tan yo qué complicado del decirte, Tottenham, ¿eh? Creo que No fue sé, Rafa, a... ni uno mejor. Creo que fue a nuestro querido amigo David Dorado, al que mandamos un saludo afectuoso y cordial, que le leí que le hacía más ilusión ponerse las pinzas de colgar en los cojones que ver a Igor Tudor. A ver, es que yo, aparte de todo lo que has dicho, le recuerdo también el Lazio, que yo tenía una época que también seguía más la Lazio, y yo recuerdo una época verdaderamente... yo diría que es un entrenador mediocre. Si el objetivo del club es
que entiendo que es en Defcon 2, que no descienda el equipo. Sí, sí, y o sea, que es yo creo que acojonante. por eso tiene la explícita etiqueta de interino, pese a ser un Claro, entrenador Claro, o de sea, pero príncipe. yo ahí solo está. lo entiendo en esa clave de ser un entrenador que viene con mucho miedo y para salvar a un equipo, pero no creo que vaya a sacar más de qué, quedar el 14, el 13 y caer en primera. Pero hoy en día, a 15 de febrero, el objetivo del Tottenham es ese. El objetivo del Sí, sí, Tottenham sí. esta Pero temporada es triste, ¿eh? ese y no es más que ese. Y la verdad que Igor Tudor, si hay alguien bueno, que tiene experiencia precisamente como entrenador interino, bombero de equipos que están en un aprieto gordo, grandes, más grandes, o cuya situación no se debería condecir con lo grandes que son, y está como para sacarlos de ahí, y no mucho más que eso, Tudor vino a eso. Porque si no lo saca, es que se va al descenso. Se va No, al no, claro. descenso. Sí, sí. No, es que, a ver, es un equipo que no solo ha podido tener mala suerte, que es un equipo que todas las métricas que suelen reflejar un poco la posición más o menos normal o esperada de un equipo en la clasificación, los goles esperados, etcétera, a lo largo de una temporada, te suelen indicar más o menos dónde un equipo acaba, ¿no? Y es que el Tottenham tiene un rendimiento, o sea, genera un volumen ofensivo de un equipo que efectivamente está ahí 15º, 16º, 17º. O Sí, sí, sea, que está donde tiene que estar. Exacto. O sea, es que no es. Sí, el Tottenham ahí abajo nos sorprende. Pero al mismo tiempo es como, no, su temporada, el juego, ha sido para estar exactamente ahí. Con lo cual, sí, a ver, yo Yo creo para mí que. el chiste habría sido Sí. traer de vuelta a Poste. En plan, oye, pues Ya, mira, no, eso sí, no, o sea, por los loles, los jajas, la nos hemos narrativa. equivocado. O acudir al llamado, al ofrecimiento público y desesperado de Tim Sherwood y Harry Ah, Tim Redknapp. Sherwood, claro. Sí, Tim Sherwood Que de hecho Sherwood hace poco dijo, o sea, le tiró le tiró la fulera completamente. No tenía ni Sí, media esperanza que saliera bien. Ya algo que tranquilamente se puede leer como fastidio porque no lo eligieron a él. sí. Sí, sí, no, es Luego, yo decir, creo que si el Tottenham hubiera apostado por la comedia, posiblemente si hubiera fichado a Zidane, gana la Champions. sí, es verdad. Sí, Y de luego, hecho, no sé, Southgate la igual. cita, Mm. la cita de Sherwood exactamente es: solo puede fracasar. Lo cual no es verdad, pero Tim Sherwood, que lleva 11 años sin entrenar, que en el tiempo que desde que dejó el Tottenham para que el Tottenham nombrase a Mauricio Pochettino allá por el 2014, lo único que ha hecho ha sido ser director deportivo del Swindon en un momento dado y... Y mandar al descenso a Aston Villa, así que ya tiene Es experiencia en mandar al verdad, descenso a Por- equipos que es verdad, no. había olvidado, es verdad, lo de Aston Villa, es verdad, Tottenham, ese periplo absurdo en Aston Villa con el que termina descendiendo él, sí, y bueno, y desde entonces no ha vuelto a entrenar. Pero estaba en Sky Sports ofreciéndose de la manera más burda y explícita posible. Y Tottenham, pues obviamente no ha tomado ese ofrecimiento y ha elegido a Igor Tudor, que sí, un poco lo que decíamos, ¿no? Viendo que a la Juve les salva de quedarse fuera de la Champions y les clasifica a la Champions, al Marsella, que también en su momento, hace un par de temporadas, estaba dando unos bandazos absolutamente sísmicos, pues también lo consigue encarrilar, lo clasifica para Europa. Y en el Hellas Verona también lo había hecho bien, ¿no? La Lazio un poco peor entre medias, pero es eso, un entrenador que a nivel táctico seguramente esté, no sé si, yo creo que mejor preparado que Thomas Frank. De lo que hemos visto de Thomas Frank en el Tottenham, yo creo que lo va a mejorar y bastante para quedar eso, igual máximo noveno o algo así, si mejoran mucho. Pero yo creo que a ese nivel sí que les va a mejorar. Luego ya de cara a volver a ser un equipo que compita por clasificarse a Champions vía la Premier, eso ya quizás vaya a ser más complicado. Pero bueno, para tratar de salvar esta temporada infame, creo que Igor Tudor es un buen nombre y además creo que va a imponer bastante más respeto del que había logrado imponer Thomas Frank, porque creo que tiene un carácter, pues yo qué sé, esto, el típico cliché, ¿no? De Yugoslavia, de yugoslavo posguerra, que impone más Yugoslavo que... posguerra que ha jugado en Italia, ¿no? En Claro, plan, exacto. Y de Thomas Frank, el señor este Mihailovic. del Brentford,
que está siempre como de buen humor, pero que tampoco te enamora y tal, no mete miedo. Ahí para entrar, pegar 4 voces y su cara de que conoce a unos sicarios que te pueden hacer cosas, ya ahí ya Sí. bien. Así que por ese lado confiamos. No sé si ya lo habrán hablado en el episodio anterior, pero a mí Frank siempre me daba la sensación de ser el típico técnico que jamás esperaba que le dieran un trabajo como el que le dieron y simplemente estaba agradecido de estar ahí. Sí, un poquito. Creo que esa es una forma de definirlo. Sí, creo que le quedaba grande por muchos motivos y también es eso, en cuanto a temperamento y carácter, ni era capaz de vender la burra como Postecoglou, porque Postecoglou tendrá muchas cosas, pero automarketing también, es decir, vender su propio libro, supo hacerlo a las mil maravillas. Mientras Sí, que de Thomas hecho, Frank no tiene. aprovechó para hacer mierda el Tottenham unos pocos días después. Exactamente, porque le invitaron a The Overlap, el podcast de Gary Neville, Roy Keane, Ian Wright y Jamie Carragher. Así que, y Jill Scott también, los 5 integrantes. Pero nada, pues eso ahí. Y en Nottingham tenemos a Vítor Pereira, que a ver, esto por hacerlo todo más divertido, podría haber contratado el Forest a Thomas Frank y el Tottenham a Sean Dyche. Pero a quien contrata el Forest, Santi, es a Vítor Pereira, que, a ver, lo hizo maravillosamente bien con el Wolverhampton en la temporada pasada y luego procedió a hacerlo horriblemente mal con el Wolverhampton esta temporada. Así que no sé con qué versión nos quedamos de Vítor Pereira, pero bueno, ahí está ahora mismo, apareciendo por la puerta en Nottingham, 4º entrenador del año, como bien apuntabas antes. Sí, o sea, más allá del caos que lógicamente representa Nottingham Forest y todo lo que hace el amigo Marinakis, Mr. Marinakis. Sí. Me leí esta mañana algo bastante interesante sobre el nombramiento de Pereira, que es que cuando llega a Wolverhampton, a muchos jugadores y después también a hinchas, tanto su estilo de juego y su manera de llevarse con los jugadores y también con la prensa, fue todo como muy, con muchas reminiscencias al propio Nuno, como Sí. el mismo sistema de juego, el mismo carácter, la misma nacionalidad, si Portugués, querés. representado por Claro. Méndez. Sí, exactamente. Y es como que Lo más importante. Claro. durante esos primeros meses tuvo ese periodo de gracia, en gran medida por eso, porque es como que le recordó a todos mejores tiempos. Y a mí me da la sensación de que el objetivo del Nottingham Forest, al menos en el corto plazo, es generar eso mismo, exactamente eso. Que tuvieron sus mejores días con un Espíritu Santo, encima que los motivos por los cuales se viene abajo todo, a diferencia de Wolves, no son futbolísticos, son extra futbolísticos. Uh-huh. Así que es como que necesitan, bueno, ya que no podemos tener más a Bruno, porque está peleado a muerte con nosotros, busquemos a Nuno B y veamos qué pasa. Exactamente. A ver, había muchos reportes de que los jugadores estaban un poco ya hartos de Sean Dyche y de sus métodos de entrenamiento, de que les gritase. Bueno, sí, o sea, Sean Dyche tiene pues, una forma de operar bastante particular, que en Burnley funcionaba tiene a las esa mil voz. maravillas. ¿Cómo? Tiene esa voz. Tiene esa voz, además, que al principio es graciosa y después de mucho gritarte seguramente ya agota y te deja completamente harto. Pero, pues eso, tuvo sus muy buenos años en Burnley, tuvo una etapa decente al principio, mal al final en el Everton y, bueno, mucho más concentrada en el Nottingham Forest, lo mismo. Que aquí me lo vendían como el salvador de la patria de... Buah, cuánto ha arruinado Postecoglou, club absolutamente insalvable por culpa del australiano. Llega Sean Dyche, mejora mínimamente. Tampoco es que... Con Postecoglou habían sido mucho peores resultados que el juego, que al final el juego las últimas semanas también habían sido malas, pero pues es un club que ha empezado a dar bandazos que realmente, pues con Nuno se comió un 0-3 este año del West Ham, luego lo de Postecoglou, luego lo de Dyche, que ha sido mucho picos y valles y realmente pues malos resultados en las últimas semanas. Y bueno, pese a que el último partido fue el mayor número de disparos que jamás ha efectuado en la Premier League un equipo de Sean Dyche con 35, pues empataron a 0 con el Wolverhampton y es precisamente el Wolverhampton con ese empate quien provoca la llegada de su exentrenador, Vítor Pereira. Así que va a ser interesante, pero bueno, Rafa, al final aquí es pues un poco pues eso, como decía Santi, repetir la fórmula de Wolverhampton el año pasado porque sacó muy buen rendimiento de Cunha, de Strand Larsen
y el Forest tiene talento, pero de sobra, para salir de esto. Otra cosa Claro, es que rindan. el punto yo creo que es sacar efectivamente a los que no están rindiendo, véase, bueno, no voy a decir no están rindiendo, pero que están siendo muy irregulares, como es para mí el caso de Morgan Gibbs White, por ejemplo, que es el jugador de más talento y el que más irregular para mí ha sido. Pues por ahí tiene que pasar, rescatar a eso, coger los que sí que están funcionando, véase Elliot Anderson y muy poquito más, y tratar de sumar más puntos que el West Ham. Es un poco la pelea. Es más, Sí. voy a hacer la siguiente pregunta. Hazlo. ¿Es una locura decir que el plantel de Nottingham Forest hoy en día, considerando obviamente las bajas indefinidas y confirmadas de Kulusevski y Maddison, ¿es una locura decir que el plantel de Nottingham Forest tiene más talento incluso que el del Tottenham? No, ahora mismo Para mí no. sí. Para mí es mejor O sea, que el del Forest, sí. Sí, no, yo ahora mismo diría que es mejor, porque por mucho que fuesen la revelación, el Nottingham Forest termina séptimo y el Tottenham 17º el año pasado. Sí, Y creo que es mira, yo insisto que si pudieran contar con Maddison y Kulusevski en el equipo titular constantemente, Sí. ahí sería otra Pero- cosa, y creo que seguramente Frank todavía seguiría con trabajo, incluso. Sí, también, incluso, sí, pero pues no están y simplemente es que ni defendía bien el Tottenham, ni atacaba bien, ni nada. Y sí, si volviesen Kulusevski y Maddison, pues Kulusevski parece que puede volver dentro de poco. Eso a Tudor le arreglaría muchas cosas. Pero es que en el Forest también es que hay mucho talento, muchos jugadores muy buenos que han fichado, que algunos no han funcionado, otros no, pero que ni Gibbs White ni Hudson-Odoi están al nivel del año pasado. Que Igor Jesús ha tenido buenos días, pero que tampoco le han sabido aprovechar. Y ahora juega el bigardo este italiano, que es como Peter Crouch, pero en italiano. Y bueno, Elliot Anderson sí que ha hecho muy buena temporada, pero es el único. Y dentro de todo lo demás, pues no ha destacado tanto, así que veremos si pueden encauzar el rumbo o no. Y reencauzamos el rumbo nosotros a la FA Cup, donde Rafa, el Aston Villa cayó contra el Newcastle, un partido que ha dado mucho de lo que hablar. Expulsión de Marco Bisot y el Newcastle con Tonali. Marco Bisot. Bueno, Marco Bisot. Marco Marco Bisot. Bisot. Como Unai Emery ya nos recordó en aquella demencial entrevista prepartido que empezó a repetir el nombre de Marco Bisot como si hubiese perdido totalmente la cabeza. Pero bueno, Bisot falta, último hombre. Como si fuera John Malkovich. Sí, efectivamente, como si fuese John Malkovich, así es. Y bueno, pues eso, Bisot expulsado aquí, ya eso ya marca toda la tendencia del partido. Y con uno más, el Newcastle resuelve, gana 1-3. No sé, ¿algo a destacar aquí antes de entrar en la polémica arbitral? Bueno, a ver, para mí también hay cierta polémica. No sé, no he visto muchas claras, pero Tammy tampoco no está en fuera de juego, también en el Sí, gol. no, Igual a que ver, me parecía. Las polémicas son las siguientes. Gol en fuera de juego de Tammy Abraham, mano señalada fuera del área cuando la repetición señala que se ve que es dentro del área de Lucas Digne para el Aston Villa y No, y creo que hay además una Digne, tercera. antes de eso le tatúa los tapones a creo que era Lewis Hall, y le tendría que haber expulsado Sí. directamente, le sacaron solo amarilla. Correcto. Sí, o sea, es una jornada un poco rara, porque a mí la de Marmoush de. Un poco rara que hace que resurja el debate del VAR porque en Del esta VAR. ronda de la FA Cup todavía no hay VAR. No la hay, sí, porque a mí el gol de Marmoush en el City, que no lo hemos dicho, a mí me parece que no están fuera de juego, aparte de que es un golazo, entonces ya sabemos que los golazos siempre hay que dejarlos. Sí, tienen que valer, sí. Y bueno, a ver, un partido de eso, pues que yo creo que el Vila, pues más o menos había enfocado bien, aprovechando pues esas dudas con las que viene el Newcastle y que se pone por delante pronto, pero en una contra absurda en el último minuto de la primera parte, que están todos los de Aston Villa atacando, pese a que están ganando, tiene que salir Marco Bisot del arco. Y bueno, aparte, yo creo que dice, como me van a expulsar, voy a dar la hostia de mi vida, porque la verdad que le pone la pata allí con Murphy bastante buena, que de hecho me hace gracia que allí con Murphy, o sea, es que como que ni se enfada ni se indigna, en plan, simplemente mira al árbitro en plan de, estamos de acuerdo, ¿no? En plan, es roja, ¿no? Y a partir de ahí, pues la segunda parte yo creo que bastante plácida, diría yo, para el Newcastle, y a partir de encontrar a un Tonali, que pues igual es otro de esos jugadores pues guadianescos que decimos a veces, de que pues aparecen, desaparecen, pues hoy le apeteció jugar, y muy buen partido de Tonali, al margen de los dos goles, creo que estuvo
muy, muy bien, sobre todo comiéndose más a Douglas Luiz que a Onana, pero a mí me gustó mucho su partido. Y es verdad que el primer gol, pues bueno, pues tiene la mala fortuna el Dibu, ¿no? De que pega, está muy tapado, viene rebotado y demás. Y nada, incluso y luego llega incluso el gol de Voltemade, que también es un poco eso, ya error en salida del Aston Villa, lo típico, que estamos con uno menos, estamos perdiendo, en el minuto 88, casi nadie encima después del error en la salida, menos Pau Torres van a encimarle. Y bueno, y otro partido para mí, para el recuerdo del sobrino de Bogarde. O sea, para mí lo del sobrino de Bogarde es increíble que este tío esté jugando en el Aston Villa. O sea, Andrés García ya se ha ido, ¿no? Pero es como, ¿de verdad Andrés García era peor que este señor? O sea, no sé. No sé. Yo, vamos, me parece una cosa alucinante. Y luego, otra cosa que me sorprende del Villa es. Joder, habían mandado cedido a Leon Bailey a tomar por culo y ahora vuelve y parece que es fundamental. Y dices, joder, ¿para qué lo mandas cedido entonces? Si era una pieza claro, esa operación fue maravillosa porque Bailey estaba en la Roma, no funciona en la Roma. Correcto. Y entonces la Roma dice, bueno, que devuélvemelo, pero a cambio... Deme otro. Sí, a cambio de Claro. Fue hacer una devolución y le ofrecieron un cambio. En el Aston Villa, así que... Claro. Sí. Es increíble. Sí. Y otra cosa increíble del Aston Villa con todo esto de los cambios de jugadores y tal, me resulta absolutamente fascinante la cantidad de jugadores que jugaron en el Aston Villa de Dean Smith, que asciende a la Premier y tal, y que ahora vuelven a estar aquí, habiéndose ido a otros sitios y habiendo vuelto. Ross Barkley, Douglas Luiz y Tammy Abraham. O sea, ya era una plantilla que, o sea, es una plantilla que sigue siendo casi la misma desde que llega Emery en noviembre de 2022, que ahora está recuperando a gente de antes de Emery. Abraham, Barkley, Douglas Luiz. Y ahí está, y ahora recuperando también a Leon Bailey, que si no me equivoco también precedía a... No, Bailey creo que sí. No, Bailey estaba en el Bayer Leverkusen en ese momento. Ese momento llega en 2023, entonces. Me bailaba si era 22... No. También es pre-Emery. No asciende a Premier con Dean Smith. Ah, con Gerrard. ¿Llega con Gerrard? Sí, efectivamente, en 2021. Sí. Ahí estaba con Steven Gerrard, Leon Bailey. Sí. Este Aston Villa, que se aferra al pasado reciente, medio reciente. Es una cosa un poco rara, pero ahí está. A un pasado peor se aferra. A un pasado peor, efectivamente. Claro. No es como cuando el Cholo de repente dice, quiero otra vez a Diego Costa y quiero a Felipe Luis. En plan, vale, no son los mismos que cuando se fueron, pero da igual. Al menos eran buenos cuando se fueron. Claro, sí. Pues esto es lo mismo. Y eso, pues este partido ha encendido mucho el debate del VAR. Sí, a ver, es decir, yo entiendo a la gente que no le gusta el VAR y lo de que se quejan de no poder celebrar los goles y tal, que a mí me parece una queja exagerada, pero bueno, es lo que la gente argumenta. Y claro, pues aquí ves un poco lo que es el fútbol sin VAR, que pues yo por un lado es como, vale, yo esto lo puedo aceptar, pero la gente no lo acepta, porque si no se queja del VAR, se quejan de los árbitros, y es todo un círculo vicioso interminable. Y sí, aquí nos quejamos mucho de Chris Kavanagh y Alan Shearer, que es, en este caso, aficionado del Aston Villa, no, del Newcastle, que es muy anti-VAR. Claro, le hicieron la pregunta, oye, ¿ya echas de menos el VAR, tal, no sé qué? Y decía, no, tal, lo que echo de menos es que los árbitros sean mejores. Pues eso no puede ser, Alan. Podemos pedir que los árbitros sean mejores hasta nuestros últimos días, hasta nuestro último suspiro, pero es lo que hay. Y si quieres quitar el VAR, vale. Y no van a ser mejores. No van a ser mejores, cada vez van a ser peores, que es lo que son. Claro, además es como, tú te puedes quejar del VAR, pero no te puedes quejar también de que los árbitros sean malos. O sea, o es una cosa o la otra. Pero bueno, la gente quiere quejarse de todo a la vez, así que... Y además es que nos olvidamos de por qué llega el VAR. De cómo era el fútbol antes del VAR. De que el VAR o algún tipo de tecnología en el fútbol era algo muy popular, era algo que pedíamos todos. Sí, que lo pedíamos todos. Y las cosas por las que hoy nos quejamos del VAR son cosas que también surgieron a partir de la implementación del VAR. Sí. O sea, pero son cosas que son lentos y que hay interrupciones todavía más largas. Claro, pero son cosas que primero que son totalmente trabajables, segundo que son un problema
No sé si tan. Para mí, la queja de la duración de las revisiones del VAR es exageradísima porque nunca has visto un partido de fútbol argentino donde. Entonces son media hora, ¿no? No. Ya estamos hablando de 5 minutos de mínima de revisión de VAR. Bien. Pero demencial. Y la verdad que yo veo partidos de Premier League y duran 1 minuto y medio, como muchísimo. Sí, y me parece una locura lo rápido que se resuelve. En todo caso, yo creo que la mayor crítica válida, 100% válida del tema del VAR es cómo los árbitros han dejado de tomar decisiones, y me parece que precisamente es lo que pasó en este partido entre Newcastle y Aston Villa, que es que como Kavanagh está totalmente acostumbrado a que arbitren el partido por él. Sí. O sea, todas las decisiones todos los lugares donde tendría que haber intervenido el árbitro para anular o para tomar una decisión fuerte, como habría sido la anulación del gol de Abraham, la expulsión de Luca Digne o el penal que le tendría que haber dado cuando Digne todavía seguía en la cancha, son todas acciones donde elige la salida más segura porque normalmente espera que esas decisiones las tome el VAR por él. Y no está el VAR esta vez. Correcto. No, de hecho, aquí la solución, o sea, lo que tendrían que haber hecho es poner todos árbitros de tercera división, donde no hay VAR, árbitros de League One. Claro. ¿Sabes qué? El único problema es que estaba jugándose en fechas de toda la IFL mientras se estaba jugando el FA Cup. Es verdad. Sí. No, eso es cierto. Habría sido inviable. Que los cambien, que vayan los otros a pitar en esos árbitros sin VAR, pero digamos, partidos que no vamos a ver y que el gran público a hacer sus estragos en el no nos importa esa gente. Así que se van a enfadar los Rafa Pastrana de la vida. Claro, exactamente, pero como no nos vamos a ir, pues nada más. Tal cual. Pero bueno, ahí está eso. Y Rafa, la gran historia, la gran cenicienta del fútbol británico, el equipo galés en el fútbol inglés, que está por encima del Cardiff y del Swansea, que ganó este fin de semana, el viernes por la noche, al Ipswich Town, el Wrexham. Madre mía, la máquina de contenido que son, ¿eh? 1-0 victoria. Pensaba, me estaba yo rayando, digo, Mansfield está en Gales. Perdón. Wrexham 1, sí, ahora llegamos al Mansfield. Pero el Wrexham, máquina de contenido. Sí, hombre, es que esto, a ver, los que hemos visto el documental sabemos que el Wrexham siempre le ha dado mucha importancia desde prácticamente el principio. Y luego ya en las siguientes temporadas, cuando ya están en fútbol profesional, también incluso la Copa de la Liga, al proceso de ir avanzando estas copas, también no solo como parte de recaudación, que tanta falta no le hace, sino también pues como para ir posicionando al equipo en el mercado, ¿no? Y digamos que... Y lo que decía, que al final pues el Wrexham se toma muy en serio el partido, rota muy poco, jugadores como Lee Rathbone, como Windass, que están siendo importantísimos, Sam Smith, que es el delantero titular, y es verdad que el Ipswich viene en una dinámica un poco porque yo el anterior partido que le había visto fue el del Preston y no estuvieron muy allá. Aquí pues bueno, debuta Dan Neil, que viene de Sunderland, pero bueno, más allá de eso, ellos sí que rotaron bastante, pues jugó el amigo de Héctor Chubacom, toda esta peña, y digamos que yo creo que les... Chubacom ha terminado en el Ipswich, ¿eh? Las vueltas que da la vida. Yo creo que honestamente les interesaba poco, porque la pelea del Ipswich es precisamente, pues ahora que está flojeando el, no lo diré, el Coventry, pues coger ascenso directo, ¿no? Y tienen plantilla para ello, o sea que digamos que bueno, pues se salen un poco todos contentos. No es una derrota especialmente humillante, el Ipswich ha avanzado una ronda, que es lo que se le pide más o menos a cualquier equipo, y el Wrexham, pues bueno, pues puede seguir con su cuento de hadas y jugar contra un equipo de Premier, ¿no? Que es lo que efectivamente les apetecerá más, ¿no? Sí, así que veremos. Buen gol buen gol, me refiero, es una empujadita de ellos Windass, pero buena la jugada de Ryan Longman para el gol. Completamente. Y también del Ipswich tiene un cameo al final, Iván Azón, el delantero español zaragozano, cedido por el Como en Italia, que ha estado este año en el Ipswich, lleva disputados en Liga 24 partidos y 2 goles marcados. Bueno, 24 partidos que muchos han sido como suplente, ¿no? Obviamente. Sí, casi todos, sí. Pero bueno, sí. Tiene ese rol ahora mismo en el equipo, y el Wrexham avanzando de ronda, colándose entre los 16 mejores equipos de la FA Cup en esta
presente campaña, como también ha hecho Rafa el Mansfield. Victoria 1-2 en Turf Moor. Partido, bueno, fascinante, porque es eso, una victoria contra un equipo de la Premier League, como es el Burnley, mientras que el Mansfield es un equipo de tercera categoría, de League One, y un Burnley que, a ver, o sea, empieza ganando el partido, pero se le termina yendo de las manos. Y es curioso el contraste de interés que había en este partido, porque reportaba Will Unwin de The Guardian que el Burnley, para sus propios aficionados, había vendido 8.000 entradas y el Mansfield 5.000, las 5.000 que le tocaban de rigor. El Mansfield había vendido todo. Al final, la gente que se presenta, según FODMOB, es 11.914. Así que no sé cuántos faltaron de un lado o de otro, pero la gente... Sí, casi la mitad. Sí, casi la Bueno, mitad de pero lo que cabe en ese estadio, sí. Se veía La gente bastante de Mansfield a tope y celebrando. Claro, y la verdad que, bueno, pues un partido, yo diría que extraño por parte del Burnley, porque había empezado muy bien, marcaron el primer gol, tuvieron ocasiones para meter el segundo de sobra. Hay una surrealista de Chauna que precisamente, pues Horrible. si la hacen al revés, o sea, es decir, si, porque van doblándole y Laurent se mete para adentro, si lo hacen que Laurent le dé el pase o sea, que Chauna le dé el pase a Laurent en vez de al revés, yo creo que ahí ponen el 2-0 y se olvida, pero estaba jugando bien Lyle Foster, estaba bien jugando Ward-Prowse y es verdad que justo antes del gol tiene una el Mansfield clarísima de un mano a mano que la manda por encima. Entonces ya hay un primer sustito, pero para poner un poco en contexto a la gente que no haya visto esto, el empate, que es un gol de córner, es en el 53, o sea que tiene tiempo el bueno de Scott Parker para, oye, meter algo de tal y cambiar un poco las cosas, que no lo... Que bueno, a ver, no lo hizo, lo intentó, me refiero, metió a Marcus Edwards, metió a Mejri. Aníbal, Marcus Edwards, Sí, y Leslie luego ya sí que ya más tarde entra... Fleming también. Claro, entra... De hecho, Sean Fleming tiene en el descuento para empatar, que se le va un poco para arriba. Pero bueno, la historia pues de este partido precisamente pues es la de Louis Reed, el chico el mediocampista del Mansfield, que mete un pepino de falta en el 80 muy, muy, muy bonito. He estado investigando de este hombre, ya sabes, Ander, que yo pues me debo a mi audiencia y me formo. Y es canterano del Sheffield United, debutó con el Sheffield United y luego pues ha peregrinado, ¿no? Pues Chesterfield, Peterborough, Swindon y ahora Mansfield, que precisamente Mansfield está bastante cerca de Sheffield, o sea, está entre Sheffield y Nottingham. Así que... Bueno, pues posiblemente el gol de su vida digamos que no es un mediocampista llegador, ¿no? Es más bien una especie de mediocentrillo defensivo, por lo que he estado mirando. Uh-huh. Y eso, golazo de falta. Y como digo, luego el Burnley tuvo un arrechucho. Hombre, al final jugaba en casa y demás, empujó, tuvo esta de Sean Fleming, que se va por arriba. Pero bueno, pues para mí, o sea, pues un poco raro lo que te digo del partido. Prácticamente 4 goles esperados genera el Burnley contra 0-9 del Mansfield. Es decir, un partido que el Burnley debía haber ganado, pero bueno, que las malas decisiones arriba, especialmente, como digo, especialmente de Chauna, y estuvo también mal, vamos a decirlo, pobre hombre, tiene ya una edad. Ashley Barnes, yo creo que no está ni para jugar este tipo de partidos. Y bueno, pues también te digo una cosa, el Burnley, que viene precisamente de ganar su primer partido de liga en años, pues igual el no distraerse también con la FA Cup siempre es una humillación y más una humillación caer con un equipo de mitad de tabla de League One, como es el caso del Mansfield. Pero bueno, oye, que lo que tiene que concentrarse es en tratar de pelear la salvación, que sabemos que es muy difícil, pero bueno, que esta no era su pelea y lo que no tenía que haber hecho el ridículo, que tampoco creo que lo haya hecho, porque el partido no es malo del Burnley y tiene cosas a las que agarrarse para seguir pensando en esa posible salvación, aparte de la victoria del último día. Pues ahí está, fantástico. La victoria del Mansfield que se cuela en los octavos de final. El Mansfield que se ha enfrentado en toda su historia en la FA Cup 18 veces, ahora 19 veces a equipos de primera división. De las anteriores 18 había perdido 17, solamente una vez en el pasado había ganado un equipo de primera y ahora otra vez el equipo de... ¿Y a quién era? ¿A quién había ganado?
Eso ahí ya me baila el dato. Ahí ya solo había escuchado el dato que había ganado 17, o sea, había perdido con Y que 17-18. igual ganó en 1972, Sí, sí, ¿no? por eso, hace ya tiempo. Pero bueno, el equipo de Nigel Clough logrando ganar esta Ay, coño, que no lo enorme hemos dicho, épica. claro, que el entrenador del Mansfield es el hijo Sí, de Brian Clough, sí, sí, que sí, no sí. Soy un estaría. maestro. No, pero digo Mm, que no lo habíamos dicho ahora en el sí, propio sí, sí, partido. sí, en la introducción sí, sí, pero ojo, esto aquí no habíamos hecho más hincapié en ello. Un Que entrenador ya digamos de que mucha, no mucha y estaría. extensa experiencia. No estaría, o sea, estará contento, digo, porque su otro gran equipo, que es el Barton Albion, que luego hablaremos de ello, No, digamos bueno, de que hecho, llevó, vamos ahora ya con ello. llevó al Sí, sí. West Ham hasta el final, pero bueno, oye, que es que Nigel Clough siempre ha tenido esas. Evidentemente, pues no se puede acercar ni remotamente a lo que es su padre, pero oye, como manager, pues tiene sus especialmente triunfos en playoffs. Sí, o sea, O lo sea que hizo bien bueno, con el Derby County, aquel realmente moribundo que había vuelto de la Premier, que tuvo unos años decentes en Championship de pelear por el ascenso y tal, a Premier y sí, y estuvo ahora ahí en de Mansfield eso, entrenador. venía de haber hecho él mismo la promoción de ascenso de League Two hace no sé si ya 2 o 3 años. Lleva aquí tiempo, no sé si lleva 6 o 7 años. Sí. Sí, efectivamente. Así que bueno, pues ahí está, victoria del Mansfield que avanza de ronda y con esto nosotros nos vamos a la segunda y última pausa del programa de hoy. Volvemos con todo el resto de jornada de FA Cup, algo de Championship y variedades también que comentaremos en la parte final del programa de hoy aquí en Alineación Indebida. Ya estamos de vuelta en Alineación Indebida para comentar, bueno, más cosas de la jornada de la FA Cup, como por ejemplo esa victoria del West Ham en campo del Barton Albion, que mencionábamos al Barton Albion, equipo al que dirigió en su época Nigel Clough, y ahora el West Ham le logró ganar, pero no sin sufrir mucho. Rafa Pastrana. 0-1, primer duelo entre estos dos en la historia del fútbol inglés. El Barton Albion, históricamente un equipo de divisiones bastante menores a las que ocupa en los últimos años, entre tercera y cuarta. En su época era un equipo semiprofesional, sino completamente amateur. Se enfrentaban por primera vez. El West Ham se enfrentaba a su rival número 150 en toda su historia como club y terminó ganando en la prórroga, porque se fueron 0-0 a la prórroga con un gol de Crescencio Summerville y pidiendo la hora, porque terminaron con un jugador menos tras la absurda expulsión de No, de de Freddy Potts. Freddy, que siempre se me cruzan los nombres de los Potts, de Freddy Potts. ¿Qué me cuentas de este partido? Pues, a ver, la verdad es que pues de estos bocatas de cemento que me gusta a mí tragarme y Sí. que en pos de lo que quiero yo a la audiencia, pues lo digiero para que os lo podáis ahorrar. Y la verdad que, bueno, un partido muy, muy malo del West Ham. Yo diría que más que malo, o sea, como muy. O sea, entró mucho en el cierre que había planteado el Burton del partido. Entonces, Sí. más allá de 2, 3 ocasiones de Callum Wilson, pero vamos, tiros por encima, una buena parada del portero del Barton Albion, pero vamos, muy, muy poquito más. Y claro, con esto se fue al 90 todo bloqueado. Y eso, y el West Ham sacó un equipo lo decimos bastante titular, portero titular, defensa, pues estaba un chico que se llama Myers en defensa, pero luego estaba Mavropano, estaba más Skillman, estaba Kyle Walker Peter, estaba Magasa, Sí. Quien creo estaba. que debutaba como titular es mi nuevo jugador favorito y La imagino que Madrid, también el tuyo, Rafa, la Madrid. la Madrid, Keeper, la Madrid. Keiber la Madrid, que si no estoy equivocado es venezolano y está Sí. cedido, o sea, ni siquiera es propiedad del West Ham. Y de hecho, la putada que sufrió o sea, la Madrid digamos que es el que se va para que entre Freddy Potts. Y la hostia que le da Freddy Potts creo que es al 22 del Burton, Julian Larsson. le da un palo. Pero de esto es típica entrada de partir el tobillo, ¿eh? O sea, es una entrada Sí, 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 que horrible. no viene a cuento de nada, ganando el partido, ya en prórroga, en el medio del campo. Y eso es efectivamente lo que complicó un poco el partido para el resto para lo que le quedaba para lo que daba al West Ham, que le quedaban 15 minutillos.
Para mí, por ejemplo, nota curiosa, yo de partidas de Football Manager siempre fichaba a este chico que era de la cantera de Aston Villa, que se llama Sebastián Revan, que jugaba de lateral izquierdo y que se Vale. lesionó y entró y entró otro chaval que yo fichaba también mucho en el Football Manager, que se llama Toby Civic, que son dos laterales izquierdos que, bueno, pues en el Football Manager último que yo jugué, pues Sí. eran algo mejores que esto. Y estaba también este chico Andy Cannon, que los que han visto el documental del Wrexham, Ujú. este es uno que tiene una historia bastante trágica del embarazo de su mujer, de que Uf, a la vez le pillan. Es como una especie de. Cuando el documental sí. de Wrexham se va convirtiendo cada vez más en un melodrama. Este chico tiene como una situación muy jodida. Sí, sí, creo que es no me quiero Mm, equivocar. Pero es uno que incluso se pilla la baja del equipo de fútbol yeah. por la situación que está pasando la mujer con el embarazo y luego el nacimiento del niño, el niño tiene problemas y demás. Sí, efectivamente, Eh, Andy Cannon, que está cedido en el Barton Albion por el Wrexham, sí. claro. Y nada, más allá de eso, pues las imágenes graciosas del entrenador del Barton Albion, porque tiene una relativamente clara en el 118 que se va por poquito. Y bueno, pues tenemos ahí a Gary Bauer, que aunque fue exfutbolista, no es una persona con mucha pinta de deportista. Me hace mucha Eh, gracia Gary Bowyer porque es como un buen entrenador de segunda, tercera, cuarta división de los últimos que estoy sí, entrenando casi 15 años, pero al mismo tiempo, o sea, es como una de las figuras de entrenador que menos confianza inspira en el sentido de, jo, este tío motiva a alguien con las gafas y tal, con la pinta casi de sí, oficinista que me lleva. pobrecito, Y ha es hecho que buenos verdad, tiene trabajos en el tiene Blackburn una en su pinta de momento, contable. Blackpool, sí, sí, sí. Claro, yo creo que el logro más notable es eso, es el Blackpool que lo sube, no sé si de tercera a segunda o de cuarta a tercera. Em, De cuarta a tercera, los playoffs del ah, de 2017. cuarta a tercera, madre de Dios. Es que el Blackpool sí que Sí, ha subido y bajado, es una locura de equipo. sí, sí, sí. Y luego he visto también que había ganado la segunda división escocesa hace como Con el 3 años. Dundee Sí, sí, sí. hace 2 años, sí. Sí. Entonces, bueno, oye, pues un chico que yo he visto también que haya jugado eso en el Hereford, que yo le tengo cariño, en el Nottingham Forest y en el Rotherham. Pero bueno, lo que tú dices, pues poca pinta, pero es verdad que no tiene malos resultados ni malas estadísticas como entrenador y ahora pues lleva ya mucho tiempo en el, Mm. en el Barton Y y... sus números como jugador en el Nottingham Forest son muy graciosos porque estuvo 5 temporadas y jugó un total de 0 partidos de liga en Sí, el Nottingham correcto. Forest. Correcto. Borja debió de comprarse la camiseta en su día. Sí, sí. Así es. Pues bueno, ahí está. Victoria del Super West Ham de Nuno y Gémez. O sea, aquí seguimos. O sea, Paco Gémez llegó al West Ham y desde entonces no paran de ganar, como mucho empatar. Es decir, no Los pierde chicos el de West Nadia. Ham. Los chicos de Nadia Gémez, efectivamente. Así que ahí está, increíble el West Ham. Y luego, Santi, en otro de estos fascinantes duelos de la FA Cup, el derby de Graham Dorrans, vamos a llamar esto. El Norwich ganó 3-1 al West Bromwich Albion. A ver, dos equipos de Championship. El West Brom empezó muy bien la temporada, rondando el playoff, dirigidos por Ryan Mason. Empezaron a perder, a Ryan Mason le despidieron. Y ahora el West Brom está mucho más abajo. De hecho, creo que está hasta por debajo del Norwich. Efectivamente, ahora mismo el Norwich en Liga es 17º y el West Brom 20º. Y en esta ocasión, pues el Norwich jugó muy buen partido y ganó 3-1. ¿Qué viste tú aquí? Y no, bueno, sí, yo creo que es una tendencia de un poco de lo que vos estabas hablando, un equipo que había empezado muy bien y bueno, se fue cayendo lentamente. Yo lo quise ver más como un gozador de una Premier que ya no está entre nosotros, de dos equipos que, bueno, eran, como se diría, sí, típico, ya, uno que ya se había acostumbrado a ver en la liga inglesa durante la década anterior. Eh, Estoy tratando de pensar en la expresión en inglés que se usaba para describir este tipo de cosas, así como que uno se acostumbra a ver. Pero bueno, la verdad que por lo menos fue un lindo partido para ver entre dos equipos que aunque yo a esta altura no sé si extraño exactamente, porque ya llega un punto en el cual si empiezo a ver los mismos equipos que ascienden y no hacen nada en la Premier, tampoco es que los voy a extrañar demasiado si llevan un tiempo Claro, sin, claro. sin estar ahí. Pero fue como una especie de throwback, así de rescate nostálgico
para ver de un Norwich que, bueno, que se impuso con bastante autoridad, bueno, que la verdad que fue el mejor de los dos equipos del primer momento y bueno, la verdad que quizás no fue el partido con mayor narrativa de los que había ahí. Después hay otro cruce entre dos equipos de Championship que sí lo fue, Ujú. del cual podríamos hablar un rato, pero sí, la verdad que fue un lindo partido. Ahí está, llegaremos a ese Southampton-Leicester que madre mía. Pero del Norwich-West Brom también quería destacar al tercer goleador, porque marca Sí, hombre. Magoma, marca Christine el segundo gol, pero el tercero, y este es un jugador que ha llegado de la nada del Norwich, le ficharon del Randers en Dinamarca, el Randers Correcto. D, y que, a ver, o sea, ahora mismo, si sigue así, va a convertirse en el mejor delantero australiano de todos los tiempos. No, el Porque, mejor bueno, delantero de la historia, en general. Sí, 120 sí. minutos, 5 goles. 120 minutos, 5 goles. En su debut marcó un hat-trick en la victoria del Norwich 3-0 sobre el Oxford. Es el primer jugador en debutar en English Football League, segunda, tercera y cuarta división, y marcar un hat-trick en su debut desde Jesse Lingard en el año 2013, que creo que fue con el Brighton. Y marca ese hat-trick, luego... en su primer debut como titular. Ya antes de eso había salido un rato contra el Blackburn y había marcado un gol. Y aquí contra el West Brom lo mismo. Empieza en el banquillo, sale, entra al partido y marca. Y ahora mismo es eso, son 120 minutos, 3 goles. Está el director deportivo que ha hecho 2 orgías desde que... Dice, me dejáis un dinerito, que traigo aquí un moreno de Dinamarca y está el pavo que de verdad la rompe. Además es rápido, tiene cosas, ¿eh? O sea, no voy a decir que sea la octava maravilla del mundo, que le he visto estos 3 ratos, pero ojo, ¿eh? Sí, o sea, nació en Conakry, Guinea, sus padres que habían escapado de la guerra civil en Liberia. Se forma en Australia, en el Adelaide, luego en el Reims, en Francia, o sea que ha estado en un equipo más o menos serio, potente, estudió en el París, luego había acabado en Dinamarca y con 21 años, pues bueno, el Norwich lo repesca de Dinamarca, ya ha sido internacional con Australia, ha jugado 5 partidos, ha marcado 2 goles y ahora mismo es eso, a este ritmo es que va a convertirse en el mejor delantero de Australia y quizás de la historia del fútbol. Y la última nota del Norwich Under, recordarás que hasta noviembre estaba entrenador Liam Manning, que había llevado a los playoffs al Bristol, que tenía muy buena fama. Cuando se va, él dijo, cuando le echan, dicen, aquí un cambio de entrenador no va a cambiar nada porque estos son una mierda. Claro. Pues Philip Clement, que le ha dado la vuelta totalmente, ya lo decía Santi, que ya está incluso por encima del West Bromwich y que ha sido además el manager del mes de enero y que ya les ha sacado, yo diría, no definitivamente, porque esto es Championship y nunca sabemos, pero tiene pinta de que ya les ha sacado de la pelea del descenso. Sí, Philip Clement, su actual entrenador, que la gente recordará de lugares como, bueno, Bélgica, por ejemplo, en el Genk, en el Brujas, luego en el Mónaco y en el Rangers en Escocia, donde había estado casi 2 años, y pues ahora en el Norwich City. Así que viene ahí el Norwich y eso, de Championship, Santi, que lo hacías alusión a ello. El Southampton le gana al Leicester, un partido en el que se adelanta el Southampton, empata el Leicester, se van a la prórroga y ahí James Bree decide a favor del Southampton. La historia con este partido es que habían jugado el pasado martes un partido de Championship, de Liga, donde el Leicester, en Leicester, se había adelantado 3-0 sobre el Southampton y el Southampton termina ganando 3-4. Y el fin de semana van y les ganan otra vez. Horrible esto. Sí, no, y además todo enmarcado en una semana en el que la empezaron 6 puntos abajo de cómo la habían habían estado el día la temporada anterior. del Leicester ya es mala y ahora le han quitado 6 puntos que han hecho que bajen de lo que sería su puesto normal, que es el 19º, al 22º, que ya significa estar en descenso Sí, porque tenía que jugar un partido de Blackburn Rovers que lo ganó. Sí. Y ahora están en zona de descenso y que encima uno de los equipos que tienen encima tienen 2 partidos menos. Sí, el Portsmouth tiene 2 partidos menos, correcto. Es verdad que es el Portsmouth, que tampoco es que sea tan maravilla. Claro, no asumamos que los va a ganar, pero... pero igual un punto ya... Sí. Así que terrible, ¿eh? Santi, o sea, el Leicester ahora mismo, o sea, podría cumplir el 10º aniversario de su milagro en tercera división. Que también sería un milagro.
Sí, 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 sí. sí, sí. O sea, en realidad creo que fue una apuesta demasiado jugada de King Power, de estar en Premier y así que el tiempo pase y Sí. eventualmente prescriban los crímenes contables de los cuales eran acusados Mm, ahí en Championship, pero como sí. volvieron tan rápido, Sí, bueno, correcto. ahora O todo sea, el esto está Leicester no persiguiéndolo podía de nuevo. permitirse descender a la primera y descendió a la primera y eso ya, digamos, ha hecho que haya caído todo el castillo de naipes que habían montado económicamente Exactamente. en Championship, porque recordemos que los delitos de saltarse las reglas financieras de Championship no aplicaban en Premier, pero sí aplican de vuelta en Championship. Así que por Tal eso cual, 6 que puntos es menos. básicamente el Leicester quiso hacer lo Mm. que tan bien y con tanta suerte le salió a Aston Villa hace unos años. Correcto, correcto, exacto. Pero no le ha salido bien. Así que ahí está, eliminado también de la FA Cup, así que menos dinero todavía para ellos. El Southampton sí que avanza. Y también avanza el Leeds, que ganó en los penaltis, Rafa, al Birmingham City. Bueno, pues nuestros otros amigos de los documentales. Sí. A mí me gustó el Birmingham, ¿eh? Le plantó bastante cara Sí, buen al partido, ¿eh? En Leeds. todos los de FA Cup, seguramente igual el mejor del fin de semana, en cuanto a Sí, competitividad, de un área a otra. sí, que se jugase al fútbol, o sea, que se jugase al fútbol, que me refiero, que no estuviera todo Sí. el tiempo parada la cosa. Ujú. Y bueno, tuvo una ocasión bastante clara Jay Stansfield antes de empezar antes de la primera parte, que un paradón la verdad que al final el protagonista para mí es Perry, tanto durante el partido, que tiene dos o tres muy buenas manos, y luego lo vamos a ver en los penaltis. Pero bueno, a pesar de que el Birmingham para mí estaba algo mejor, pues precisamente al poco de empezar la segunda parte, pues Lucas Enmecha, buen gol de Lucas Enmecha, todo hay que decirlo, adelanta al Leeds y el Birmingham, a pesar de eso, siguió y la casa derribó con el gol de Patrick Roberts. Un gol un poquito, no sabía yo si se le iban a dar a Patrick Roberts o a quién le da, no sé si le da a James Justin o a Ñonto, le da a alguien y Perry no puede, para mí no puede hacer gran cosa. Y nada, y ya pues eso, la prórroga, la verdad que los dos bastante conservadores, bastante amarretes, pero en penaltis, eso, Perry es para mí el protagonista porque le para el penalti a Tommy Doyle y luego Patrick Roberts, que aunque había marcado el gol durante el partido, pues tira el penalti arriba y con el subsiguiente penalti que mete Son Longstaff, pues pasa el Leeds, o sea, otra víctima más del penitenciario de Daniel Farke. Y para toda nuestra gente de Vitoria, para todos nuestros aficionados que estarán preguntándose qué tal Carlos Vicente, debutó bien, hoy la Ujú. verdad que peor. Hoy la verdad que en este Sí. partido contra Leeds bastante más flojito. Pero bueno, lo que decimos, ¿no? Que es alucinante que un chico Sí, Es verdad que Birmingham no es cualquier equipo de Championship porque el dinero que tiene detrás, pero que es alucinante que se lleven a un jugador titular, posiblemente el mejor jugador de la vez, y se lo lleve a un equipo de segunda división en Inglaterra. che, no sé si esto se habrá hecho eco en su momento en España, pero a mí me vuelve loco, pero loco, el parecido físico de Carlos Vicente con Iker Muniain. Ah, es verdad, parece que sea como. Sí, como el hijo con Sí, barba de. sí, No, pero Muniain ahora básicamente, tiene sí, barba. sí, sí. Es Claro, pero que Muniain Muniain tiene ahora barba, en su claro, último claro. año en San Lorenzo tenía barba. Así que es Sí, más sí, parecido sí, no, todavía. no. Sí, sí, o sea, es como si fuese su hermano, ¿eh? O sea, no me había parado a pensarlo, pero totalmente. O sea, locura. O sea, locura cuánto se parecen Carlos Vicente e Iker Muniain, totalmente. Y a ver, qué cositas más. Nos quedan 3 partidos por comentar. El Wolverhampton ganó 0-1 al Grimsby. Así que he leído creo que era Nick Goff en Twitter que decía la mejor primera parte que ha jugado el Wolverhampton en toda la temporada, lo cual, ya, bueno, sí, contra el Grimsby no te jode, así que, o sea, pero es un poco reflejo del nivel actual del Wolverhampton, que tiene que jugar sus mejores partidos contra un equipo que está 10º en cuarta división, pero Reflejo del termina nivel del ganando. Manchester United. Claro, efectivamente. En este caso, pues desde que el Grimsby eliminó en la Carabao Cup al Manchester United, pues le ha costado un poquito más. En este caso, el Wolverhampton ganando este partido y avanzando de ronda con un gol de Santiago Bueno, el bueno uruguayo
del Wolverhampton que tiene 2 buenos, uno uruguayo y otro español, uno central y otro lateral. Ese ha sido el central uruguayo quien ha marcado el gol en esta ocasión a pase, asistencia de Joao Gómez. Y el Wolverhampton que ahora juega con Tolu Arokodare y Adam Armstrong en punta, y sigue jugando Mateus Mane. O sea, el Wolverhampton juega con todos los titulares porque, bueno, ya sea, ya Por es por cierto, mantener un poco la drama dinámica. Adam Armstrong, ¿eh? ¿Eh? Que drama el partido de Adam Armstrong, ¿eh? Ah, ya, bueno, es lo típico de Adam Armstrong. Así que en Champions sin meter muchos goles, pero es malísimo. Así que ahí está. Eso, el Grimsby con esta derrota se ha quedado a las puertas, Rafa, de una gran estadística que hubiese sido eliminar a 3 equipos de la FA Cup que empiezan por W. Cosa que en toda la historia solo han hecho el Fulham y el Southampton. Eliminar a 3 equipos que empiezan por W en la FA Cup. Así que el Grimsby se ha quedado, desgraciadamente, a las puertas de ese enorme hito. Y hablando de hitos, Rafa, la única vez, bueno, la última vez, mejor dicho, en la que el Sunderland eliminó de la FA Cup al Oxford United, el Sunderland llegó a la final de la FA Cup en el año 92. Ya le ha ganado 0-1, gol de Diarra de penalti. Bueno, bien, correcto. Robito, por cierto, ¿puede ser el Kassam, el estadio del Oxford, el estadio más feo y más mierda de todo el fútbol inglés? Basura absoluta porque le falta un fondo y solo ves el parking. O sea, es horrible. O sea, es una de las cosas más horrendas que vas a ver en el fútbol inglés, que si la mística, que si los estadios, que si el ambiente, es catastróficamente malo. Es espantoso. Es una cosa horrenda. Pero, bueno, se jugó un partido y el Sunderland ganó con gol de penalti de Diarra que para ti no era. Para mí penalti discutido y discutible. Y nada, nuestros oyentes del Tottenham, que yo sé que siempre están muy pendientes del Oxford, porque tienen ahí a 2 de sus promesas, a Jimmy Donnelly y Will Langshear. La verdad es que, a ver, muy poquito del Oxford, ¿eh? O sea, el Sunderland, vale, no ganó. O sea, el penalti, pues yo creo que es discutible, pero fue muy superior y las tuvo todos los colores hasta que. Y de hecho rotó bastante, entonces, pues también es un poco hasta entendible que se le complicase un poco el partido. Completamente, pues ahí está, el Sunderland vence al Oxford y finalmente Santi, el Fulham remonta en Stoke para ganar al Stoke. Y bueno, una última cosa del Oxford es que hay un jugador surcoreano que es que ahora me da la sensación, y sobre todo ahora que Héctor se ha ido a Corea, que no hago más que ver a japoneses y surcoreanos en Championship. El Oxford tiene uno, que es Jin Woo Jeon, y luego el Stoke tiene otro. Y además tiene un coreano y un japonés. En este caso, el coreano que marca el gol del Stoke es Jun Ho Bae, y luego tiene por detrás, en el centro del campo, a Tatsuki Seko. Que además, Rafa, me hace gracia que el Stoke tenga un centro del campo que sea Rigo y Seco. Rigo y Seco. Lo lees rápido, es Rigo sobre lo que está seco. O sea. Que además es un equipo bastante seco en general. Sí. Y este año que había empezado muy bien, que parecía que podía acabar subiendo, ya ha bajado como la espumita, sube y en este caso está 14º. Pero bueno, eso, Santi, el Fulham aprovecha con goles de Kevin y Harrison Reed para ganar esto. Sí, un equipo que cuando este jugador falta, dice que le falta Rigo. Exactamente. Y bueno, y que pues por lo aquí no tanto está faltó. seco. Sí, exactamente. Y bueno, pues ahí está, con Kevin y con Harrison Reed. Bueno, con Muniz, con Iwobi, titulares suplentes. No, pero bueno, oye. No fue el partido más atractivo, pero bueno, consiguieron el triunfo ahí que necesitaban. Pero bueno, no sé, tampoco hay mucho más para decir. Un equipo que bueno. Sí, o sea, eso, que con un Fulham que, bueno, pues supera una ronda de FA Cup, que para un equipo que seguramente no vaya a bajar en Premier siempre es positivo tener esta clase de partidos, esta clase de triunfos para poder avanzar su temporada, para poder rendir mejor y bueno, pues en este caso, para rendir mejor y mejor dicho, o sea, el tener a su afición contenta y eso. Esto es un partido también de Premier League 2011, un Stoke Fulham, pura Premier League 2011. Y en este caso venciendo el Fulham. Rafa, a ver, antes de irnos, a ver, que hemos hecho todo el repaso a Championship, los 14 de los 16 partidos, o sea, todo el repaso de la FA Cup. Nos queda un par de cositas de Championship, que se ha jugado media jornada. Y de la jornada de FA Cup, decir que el Port Vale Bristol City se tendría que haber jugado el sábado, pero no se jugó porque estaba inundado el campo del Port Vale. Esto se jugará en marzo, antes de la siguiente ronda.
Y tampoco se ha jugado todavía el Brentford-Macclesfield, que se va a jugar el lunes por la noche, efectivamente, mañana, o sea, lunes cuando por la noche ya la gente está escuchando esto. Y veremos si el Macclesfield es capaz de derrotar al Brentford, que sería, bueno, absolutamente histórico. Creo que sería el primer equipo en la historia de la FA Cup. No, perdón, el primer equipo desde el Millwall en los años 20, creo que eran, en eliminar, o sea, el primer equipo semiprofesional desde aquel Millwall, en eliminar a 2 equipos de primera división. Así que veremos si el Macclesfield lo consigue con el Brentford. Y de Championship, Rafa, de lo que es la liga, ¿alguna cosita que haya ocurrido este fin de semana? El Blackburn, por ejemplo, ha cambiado de entrenador. Parecía que iban a poner a Gary Rowett, al final han puesto a Michael O'Neill, el ex... A Michael O'Neill, no Michael O'Neill el de toda la vida, sino Michael O'Neill el de Irlanda del Norte, que claro, que se está jugando la eliminación, o sea, la clasificación para el Mundial con Italia, y el tío ha debido decir, bueno, pues yo aparte tengo tiempo para salvar este desastre que es el Blackburn Rovers. Y de hecho... entre medias, Michael O'Neill en estos últimos años pasó por el Stoke, otro fracaso más de un entrenador en el Stoke, entre todo esto. Correcto. Se ha llevado de asistente a Phil Jones, y alguien más he visto que está en ese staff conocido. Entonces, bueno, están un poco queriendo hacer... Bueno, conocido a medio, o sea, no tanto como Phil Jones, pero sí. No, joder, ¿quién era? De verdad, qué putada. Ahora lo miro, pero bueno, sí, en todo caso. Bueno, que de hecho les ha salido bien la jugada, porque el debut ha sido una victoria 1-3 contra el Quipier con un doblete de Matías Jorgensen. A ver, el Blackburn para mí no tiene mal equipo y no debería estar tan metido en esta refriega. La otra victoria, quizás la victoria un poco más... Las 2 victorias más importantes del fin de semana son la del Derby, que ganó al Swansea. El Pichichi de Championship, que no sé si hemos hablado de él alguna vez, que es el delantero del Swansea, Zambi Pognic, tuvo una ocasión bastante clara y ya después de eso, la verdad que el Derby sí que estuvo bastante cómodo. Y de hecho marcaron Ryan Brewster y el bueno de Patrick Aguiemian, que es que yo no tengo ni idea de pronunciar el apellido del delantero norteamericano, que ya viene de buena racha porque también le había marcado al Preston hace poquito. El Millwall también le ganó al Sheffield Wednesday, que bueno, el Sheffield Wednesday, pues nada, Dios lo tenga en su gloria. No sé si con esto están ya matemáticamente descendidos, porque era un poco como que se decía que podía descenderle Barry Bannan, que es un poco la leyenda del Sheffield Wednesday moderno, que se ha ido en este mercado de invierno al Millwall, que podía descenderle oficialmente en este partido, pero creo que con los resultados que se han dado de momento no está descendido. Pero bueno, el Millwall con esta victoria, por cierto, está ahora mismo tercero, ¿vale? Está tercero, solo 3 puntos por detrás del Coventry, aunque tiene un partido más. Y los únicos otros 2 partidos que se han jugado este fin de semana, el Sheffield United le ganó al Portsmouth y el Preston hizo el ridículo porque tenía un partido ganado. Aparte, decidieron no salir concentrados. En 2 minutos le mete 2 goles el Watford y acaba empatando con un buen gol de Milutinos Magic, a pase precisamente del que ha sido el fichaje récord de la historia del Preston y que ha sido fichaje de invierno que viene del Portsmouth, que es Callum Lang. Buena jugada. La verdad que el chaval se le ven maneras. Entonces, nada, el Preston con este empate a 2 se queda de momento séptimo para, digamos, desolación de todos los seguidores de este espacio. Y por terminar, porque hoy lo vamos a hacer al revés, porque tenía una cosa graciosa que comentar del Wimbledon. Porque el Wimbledon, que parecía Rafa, que por fin iba a ganar, desde que lo escuchamos, tengo el nombre, que lo seguimos, Rafa, que lo hemos gafado a muerte. Iba palmando 2-0 con el Barnsley. ¿Sabéis quién metió el primer gol de ese partido? El primer gol del Barnsley. A ver, Rafa, sorpréndeme. David McGoldrick, que le recordábamos de ese. Y el 2-3, precisamente el Wimbledon, lo mete Marcus Browne, que también lo recordaréis que jugó en el United y en el West Ham. Pero nada, en el minuto 88, un tal Scott Banks jodió a la marrana a nuestros buenos amigos de Wimbledon, que siguen sin ganar. Así que esto ha sido un poco el repaso express de esta... Es muy duro lo que le han hecho el Wimbledon, ¿eh? Es muy doloroso. La gafada ha sido... A ver, igual que desde que yo dije que Somerville estaba para irse al Championship, creo que ha marcado gol por partido, pues hay gente a la que seguimos y queremos animar.
a la que hundimos. Pero bueno, no, es un poder que conlleva una gran responsabilidad, pero que todavía no manejo del todo bien. Así que nada, la jornada que ha terminado con Middlesbrough y Coventry sigue en ascenso directo, Millwall, Ipswich, Hull y Derby en playoff, y en descenso Leicester, Oxford y Sheffield Wednesday, que Dios los tenga en su gloria. Ahí está. Me escucháis, ¿verdad? Sin problema. Y bueno, pues ahí está eso. Fantástico resumen de Rafa, como siempre, a Championship. El nombre que, bueno, o sea, que nos había quedado ahí pendiente. Phil Jones, nuevo asistente de Michael O'Neill en el Blackburn Rovers, donde también está Damien Johnson, exjugador también de asistente. Y al nombre que Rafa se refería, Rafa, creo que te referías en el staff del Blackburn, también está Steven Davis, el ex mediocentro del Southampton, del Rangers y del Fulham. No, el del Fulham de la final de... Sí. Del Fulham de la final de 2010. Y también está de Damien... Aston Villa, también. Y Aston Villa también, juraría que sí. Ahora voy a asegurarlo, pero claro, que ha jugado 1 millón de partidos con la selección de Irlanda del Norte, concretamente también Steven Davis, bajo las órdenes, obviamente, también de Michael O'Neill, entre otros, pero bueno, ya retirado. Y efectivamente, sí, Steven Davis con el Aston Villa, Fulham, Rangers, Southampton y Rangers de nuevo para terminar su carrera, y ahora en el Blackburn. Muy bien, pues ahí está eso. Excelente repaso de FA Cup, de Championship. Y antes de irnos, a ver, estaba mirando a ver si Héctor hoy podía incorporarse a nosotros para contarnos alguna morcillita de Asia. No ha sido posible, pero Santi, vamos aquí a cerrar el programa con tus aventuras más allá del fútbol, pero en un campo de fútbol. Fuiste al Monumental de River Plate para ver a Bad Bunny. ¿Cómo fue? Mira, yo la verdad que en realidad tuve un largo periodo de búsqueda de entrada, porque en realidad yo había comprado una en un principio en julio y me la reembolsaron en noviembre por una razón ridícula, que es que ahora todo se tiene que verificar con un código que te llega a la tarjeta. A mí no me llegó nunca. Ajá. Entonces tuve todo ese tiempo así volviéndome loco para intentar conseguir algo, y lo conseguí anteanoche. Anteanoche conseguí la entrada. Ojito, esa reventa de última hora, ¿eh? Esas entradas pero ni siquiera reventa, es oficial, porque, a ver, está pasando algo muy raro. Y que hay reventa oficiales, claro, sí, obviamente. Sí, que te figura todo agotado, pero después vos entras a la página y empiezan a aparecer entradas en distintos sectores que uno no entiende. Que o sea, acá evidentemente es como que quieren ahí ver cuánta gente pueden seguir amontonando ahí, pero bueno, eso es otro tema para otro podcast, me parece. Uh-huh. Pero bueno, fue una experiencia increíble. Yo que encima, no sé si yo me consideraría a mí mismo así fanático mal de Bad Bunny. Me gustó mucho el último disco, mucho. Okay. Creo que es lo que más me gustó, y de hecho lo que más me gustó precisamente del show fue toda una primera parte de banda en vivo importada de Puerto Rico, de todo salsa, una cosa increíble a nivel musical, la habilidad y talento de esa gente, que bueno, que hizo en su gran mayoría temas de ese disco, que suenan increíblemente bien. Después de eso hay toda una sección bastante extensa del recital que se va de una punta de la cancha a la otra, con lo cual la gente que pagó ese campo trasero a menos de la mitad de lo que salía el campo delantero salió feliz de la vida, porque casi la gran mayoría del show fue ahí. Y bueno, ahí estaba distribuido muy parecido a como lo vimos en el Super Bowl, en una casa que simula ser la casa suya, rodeado de modelos, influencers, y por algún motivo también La Mosca, el artista que tenía la canción del Mundial de la Selección Argentina, no sé si se acordarán de él. Uh-huh. Un hombre pelado con unos anteojos de sol gigantescos. Sí, me suena, sí, creo que lo visualizo, sí. Ok, vos imaginate a ese tipo rodeado de todas minas de 20 años, 20 y pico años, influencers, gozando de la vida sin tener idea de dónde está parado ni por qué. Uh-huh. Pero fue realmente una gran visual. Sí. Ahí fue donde hizo la mayor parte de sus temas así más bailables, más clásicos de discoteca. Y ya para el final volvió ahí al escenario principal, hizo un par de temas más con la banda,
Y también tuvo una sorpresa bastante fuerte que fue, bueno, uno de sus temas que donde invitó a 3 artistas argentinos, entre ellos Duki, que seguramente ya lo conocerán. Sí, sí. Que bueno, ahí despertó, también se vino abajo el estadio en ese momento, que fue bastante inesperado. Y bueno, la verdad que un show increíble. Un poco lo que se espera de alguien que se sabe a sí mismo en la cima del mundo, pero hace mucho esfuerzo por acordarse de dónde vino. Mencionó esos shows que había dado en los boliches más recónditos del conurbano bonaerense de hace casi una década Ajá. y sigue pareciendo un poco loco que haya tocado en lugares prácticamente de mala muerte hace tan poco tiempo y ahora esté llenando 3 monumentales. Así que bueno, es un gran show de un artista que, como digo, viene ¿viste? De tener la noticia, ¿viste? De ganar un Grammy, hacer el cuarto Super Bowl más visto de la historia e inmediatamente después de eso venir acá. Es toda una ocasión, así que me congratula haber sido parte de eso. Maravilloso. Rafa, ¿tú no sé, has ido a algo últimamente? Te vi revendiendo alguna entrada, algo el otro día No, en o sea, yo Instagram. fui a... O sea, no revendía la mía, revendía de una amiga que no pudo venir, pero Ok. fui hace poco a los jodidos Sexy Cebras y este Mm. viernes... No, este viernes no. ¿Es este viernes o es este sábado? Bueno, no lo sé, No este sé, ya viernes o este sabes tú, sábado Rafa. voy a ver a la maravillosa Orquesta del Alcohol, La Justo te iba a Moda. preguntar, iba a hacer la pregunta rollo, o sea, ¿has visto algún grupo recientemente rollo La Maravillosa Orquesta del Alcohol que te pega Pues mucho? voy literalmente a ver a la maravillosa Orquesta del Alcohol el viernes. Bien, bien. Si alguien de nuestra fanaticada, que, bueno, yo qué sé, los Quintana, tal, son muy de la moda, si alguien de Sí, algún oyente lo escucha y me quiere saludar y hacerse una de sí, fotos sí. conmigo, que sepa todo el mundo que soy muy cercano, que yo Bueno, yo, salí en este yo podcast, no igualmente me lo tengo nada creído. Sí. Yo igualmente quiero hacer una pequeña aclaración para que la gente no piense que yo me limito expresamente a este tipo de artistas como Bad No, Bunny, que no. bueno, no tiene nada. Pero bueno, yo quiero también aclarar que 2 semanas antes de esto también fui a ver a The Hypes, Ah, Hombre, mira. muy eh, bien. a Mm. un teatro de 2.000 personas, Ojo, eh, ojito. o menos. Ahí, Así ahí. que, Que Santi no pierda no, sus credenciales de persona cool en la calle. De que sí, sabe de música. sí, bueno. Pero bueno, sí, justo ahí era The Hypes que había aprovechado porque vino a ser de soporte de My Chemical Romance, Ajá. que eso sí que hubiera interesado mucho más a Under. Sí. No, De My Chemical de hecho, Romance, tengo entradas para un futuro concierto de My Chemical bueno, Romance. ahí está, ahí tenés. ¿También está The Hypes como soporte o alguien más? Creo que no, tengo que mirar si tienen soporte anunciado. Creo que no tenían cuando sacaron las entradas, pero bueno, Bueno, en todo caso lo bueno. miraremos. Pues eso. Ahí, en este caso, My Chemical Romance vino a llenar otro estadio, no un River, pero sí Huracán, Ah, mira. un hermoso estadio. Ujú. Y The Hypes, aprovechando que realmente tienen un público bastante fiel acá en Argentina, hizo un teatrito de 1.500, 2.000 personas, que fue increíble, realmente increíble. Me di el lujo de darle la mano a Pele Alves y llevarme una toalla llena de su transpiración. Madre mía, espectacular. Pues ahí Así está. que fue una gran noche aquella. Maravilloso, pues eso. Sí, yo sí, no está anunciado quién va a ser el soporte de My Chemical Romance, cuando los voy a ver yo, pero bueno, ya se anunciará. Y sí, lo último que yo he visto es Linkin Park en Wembley en verano. No he visto nada desde Ahí entonces, pero bueno, tenés, ahí no, tenés. no vivo en la gran capital como Santi en Buenos Aires o Rafa en Madrid, es más complicado. Pero bueno, ahí está. Nada, eso es todo el programa de hoy, ya con un poquito de fanfarria final. Santi, muchísimas gracias por tu aportación. No, por supuesto. Los que bancamos los trapos acá siempre estamos, ¿viste? Ahí está. Y nada, saludad a Rafa si le veis este viernes en el concierto de la maravillosa Orquesta del Alcohol, que no os mirará por encima del hombro. Gracias, Rafa. Nada, a vosotros, a ti, Ander y a Santi por este rato tan agradable, hablando del fútbol, de verdad. Aquí los contertulios buenos somos los que no queremos venir el día del Manchester United City, el Arsenal Tottenham, los que Ahí queremos está. venir después del Grimsby Wolverhampton. Estos somos los que... Sí. Esto es la audiencia, lo que es lo que tiene que agradecer. Pero Y por claro. eso...
yo estoy dispuesto a devolver todo ese cariño, ese afecto este viernes. El que me vea, yo suelo llevar a los conciertos de la moda una camiseta de fútbol de la moda, que es roja y negra, negra y blanca, perdón, con el 6 de O naufragar. Entonces cualquiera que me vea con esas pintas sabrá que soy yo. Así que nada, nos seguimos escuchando. Maravilloso, pues ahí está. No me podéis encontrar a Rafa también si queréis quedar con él antes del concierto en @RafaPastrana7 en Twitter y en Instagram. DMs abiertos. Ahí está, los DMs abiertos son en Instagram en Raf con 2 Fs, RafPastrana7. Así que nada, eso ya Santi y también por supuesto en @Santi_Bauza en Twitter. Todos los links a todo está en la descripción. Muchísimas gracias a todos, queridos oyentes, por estar al otro lado, por apoyarnos. Espero que os hayáis divertido, espero que os hayáis entretenido, que hayáis aprendido algo y hasta que nos volvamos a reencontrar. Yo he sido Ander Iturralde y pasadlo bien.